Capítulo 13. La solicitud de Mia atado de miel. Cuando Mia salió del bosque y regresó a la mansión, el sol de la mañana ya había despejado el horizonte. Lo que siguió fue un torbellino de actividad en la que rápidamente recogió sus cosas, reunió a sus hombres y dio órdenes de partir a la capital de inmediato. Todo mientras ignoraba deliberadamente las preguntas de un desconcertado vizconde Berman. Cuando los guardias preocupados le pidieron que descansara primero, ella se despidió alegando que tendría mucho tiempo para dormir en el carruaje en el camino de regreso. La velocidad es la esencia de la guerra, veo que no solo los soldados valoran la prisa, sino también los sabios. Princesa mía, siempre la táctica, comentó Dion, dejando escapar un suspiro afectado mientras la observaba apresurarse. Después de presentarse al juego, jugar sus cartas y preparar el escenario, deja la mesa. Ella identificó con precisión que su negocio aquí había terminado y su lucha ahora estaba en otro lado. Sus acciones fueron guiadas por una aguda conciencia de dónde era más necesitada y lo que más se requería de ella. Eso, reflexionó, era probablemente su lógica subyacente. Todo de acuerdo al plan, Una verdadera mente maestra. Dicho eso, seguro que chilla mucho por un tipo frío y calculador. Te hace creer realmente que a veces le tiemblan las botas, pero supongo que eso es parte del acto. ¿Un niño que rescató en el pasado resultó ser el nieto del jefe de una tribu hostil? ¿Cuáles eran las posibilidades de que eso fuera pura coincidencia? Aunque dudaba que ella supiera cuando ella lo ayudó por primera vez, estaba casi seguro de que para cuando ella se dirigiera al bosque, ella estaba completamente consciente de los hechos. Probablemente hizo algunas excavaciones preventivas. La gran sabia del imperio. Las palabras de Ludwig hicieron eco en su mente. ¿Promociones? Maldita sea, la política del ejército es lo último en lo que quiero involucrarme, pero si es por esa princesa, podría estar dispuesto a intentarlo. La cruel ironía de su incipiente motivación para dedicarse a la causa de Mia, por supuesto, se perdió en él. Después de todo, Mia no tenía idea de lo que significaba, la velocidad es la esencia de la guerra. Y ciertamente no era prisa lo que ella valoraba, era simplemente una seguridad antigua. Ella solo quería salir del peligro, lo que significaba huir del bosque, y lo más importante, de él. Lo único que había estado en su mente cuando escapó fue que necesitaba salir de aquí. Entre el conflicto y él, este lugar es lo suficientemente peligroso como para matarme 100 veces. Al regresar a la capital, Mia envió inmediatamente un mensajero al distrito de la Luna Nueva y organizó el transporte del niño en cuestión desde el orfanato hasta el bosque de Sealence. Para asegurarse de que todo saliera bien, incluso eligió a los guardias que lo escoltarían, seleccionando solo a los hombres más experimentados para el trabajo. Cuando se apresuró a hacer las cosas, fue convocada por su padre, el emperador. «¿Papá quiere verme? ¿En la sala de audiencias de todos los lugares?» Me pregunto por qué. En general, los emperadores de Tearmon y sus familiares eran cercanos. En algunas naciones, los gobernantes fueron aclamados como seres divinos e intocables e incluso su familia inmediata tuvo que solicitar una audiencia formal para poder verlos. En Tearmon, sin embargo, tales actitudes de sacrosantidad nunca habían sido adoptadas. En todo caso, Mia deseaba que su padre dejara de venir a verla en todas las oportunidades posibles. Podría ser tan terriblemente molesto a veces. En consecuencia, era muy inusual que la convocara a un lugar formal como la Cámara de Audiencia. Sin embargo, al ver a la gente reunida allí, la razón se hizo evidente. Además de su padre, el emperador, y su ayudante de confianza, Ludwig, había una tercera figura que podría decirse que era el personaje más central de los eventos que habían ocurrido recientemente, el vizconde Berman. «Oh, mi querida hija mía. Es un placer verte, Su Majestad. He venido de acuerdo con tu citación». Ella sostuvo su falda e hizo una elegante reverencia, lo que llevó al emperador a lanzarse a una feroz diatriba. «No, no, no. No, Su Majestad. Te dije que dejaras de llamarme así. Suena tan terriblemente distante y me pone triste. Debes ser más casual. Llámame algo así como padre». «No, espera. Puedes ir aún más lejos. Papá, sería maravilloso. ¿Querías hablar conmigo, padre?»
El emperador se marchitó ante la corta respuesta de su hija y bajó la cabeza, abatido. En caso de que no estuviera claro de ese intercambio, él era un hombre de una disposición muy problemática. Bien. Supongo que me conformaré con, padre. De todos modos. Mía, la razón por la que te llamé aquí hoy es para tener noticias tuyas sobre tu reciente visita al dominio del vizconde Berman. Bueno, no hay sorpresa allí. Me imaginé tanto. Lanzó una mirada a Berman, que estaba completamente inmóvil. Su rostro parecía demasiado pálido para ser completamente normal. Si bien era parte de la nobleza, su dominio estaba extremadamente cerca de la frontera, lo que lo convertía, por supuesto, él mismo nunca lo admitiría, en algo así como un patán ante los ojos de sus compañeros nobles. El número de veces en su vida que le habían concedido una audiencia con el sagrado gobernante de Termon, podía contar con una mano. Que él estaría nervioso en esta situación era completamente comprensible. Bueno, ya que está tan ocupado mirando al espacio, ¿por qué no acabo con esto antes de que tenga la oportunidad de salir de él? Ella frunció los labios cuando el lado calculador de su mente comenzó a tomar las riendas. Sin embargo, su raro momento en el centro de atención no duró mucho. Escuché que fuiste a una zona muy peligrosa de las tierras del vizconde que se encuentra en medio de un conflicto violento. Te diré que cuando escuché esta noticia, casi me desmayo por la conmoción. Dios mío, ¿es así? Qué extraño. No encontré ningún peligro en absoluto, dijo Mía con aire despreocupado. La indiferencia era importante. Si de alguna manera ella sugiriera que se había encontrado con un peligro real, el emperador podría arrasar todo el bosque hasta el suelo en un ataque de ira. Más vale prevenir que lamentar. Con el debido respeto, Su Majestad, Su Alteza no mencionó que ha retirado todas las tropas que estaban estacionadas cerca de ese bosque. Seguidamente, no me equivoco al suponer que esto prueba que algo muy significativo sucedió allí. Dios mío, qué chiste terriblemente molesto. Su ojo se crispó una vez irritada, pero mantuvo la compostura. Le dio a Berman una mirada tranquila y despectiva antes de sacudir la cabeza. Ah, vizconde, veo que debo tragarme mi orgullo y decir la verdad. De hecho, sufrí la experiencia más vergonzosa en el bosque. Tropecé con un árbol y me puse completamente nerviosa. Me da vergüenza admitirlo, pero esa es la verdad del asunto. ¿Qué? ¿Un simple árbol tuvo el descaro de hacer tropezar a mi querida hija? Vil cosa. Voy a quemar todo el frente. Por favor, padre. Cálmate a ti mismo. Tengo la intención de cortar ese árbol y usarlo para mi horquilla, así que no hay nada de qué preocuparse. Ella le mostró a su padre una sonrisa entrañable antes de cambiar su mirada hacia Berman. Hablando de eso. Padre, descubro que me gusta mucho ese bosque, y me haría muy feliz si pudiera reclamarlo para mí. Como princesa, me gustaría que sea una parte oficial de mi dominio personal. En un brillante despliegue de esa habilidad conferida a todas las princesas malcriadas, ella calmó su pedido con una voz mezclada con miel. ¿De verdad? ¿Es ese un gran lugar? Intrigado, el emperador se inclinó un poco hacia adelante. Sí, es un bosque hermoso y parece un lugar absolutamente maravilloso para unas vacaciones. ¿Entiendo? Bueno, en ese caso. Mientras Ludwig observaba cómo se desarrollaba la conversación desde el costado, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Hay una clara desventaja en cómo está manejando esto. Era cierto que colocar el bosque de Selence bajo la jurisdicción directa de la princesa lo protegería de una mayor intrusión y al mismo tiempo mitigaría las tensiones con la tribu Lulu. A cambio, sin embargo, se ganaría la amarga animosidad del vizconde Berman. Ludwig era personalmente de la opinión de que el vizconde Berman era un hombre de poco valor. En todo caso, era el tipo de persona imprudente y frívola con la que era mejor evitar la asociación. Sin embargo, él era un noble, y él era el encargado de gobernar ese tramo de tierra en particular. El tipo de reforma que Mía estaba, al menos en la mente de Ludwig, tratando de promulgar requeriría necesariamente el apoyo de muchas personas. Por lo tanto, era mejor minimizar la cantidad de personas que ella molestaba, ya que cada enemigo que se hacía en el camino no solo era una nueva fuente de oposición sino también un aliado potencial perdido. Dada la escala de sus supuestas ambiciones,
No podía permitirse alejar a demasiadas personas. Por supuesto, era posible que Mia hubiera decidido que el incidente de Lulu era algo que necesitaba corregir incluso si eso significaba hacer enemigos. Sería lo correcto, y la determinación de defender la justicia a toda costa fue sin duda una actitud loable para la princesa de Tearmon. Pero aún así, pensé que ella. Porque no era nadie más, sino ella. Que sería capaz de presentar una solución mejor. Una forma óptima de resolver este conflicto que no dañaría su propia causa. ¿Mi devoción me ha cegado a sus límites? ¿He puesto demasiada fe en su potencial? Así es. Ludwig ya se había ido tan lejos que se sentía decepcionado por sus propios delirios. Sufría de miafrenia avanzada. Los simples delirios ya no eran suficientes para satisfacerlo. No, iba a necesitar poner delirios en sus delirios, y eso estaba demasiado lejos incluso para un maestro del autoengaño como él. La ventaja de esto, sin embargo, fue que estaba a punto de llegar a un acuerdo con la realidad nuevamente. La conmoción de la decepción estaba a punto de finalmente quitarle los binoculares teñidos de rosa de la cara, y exponer al culto de Mia por la farsa que realmente era. Estaba a solo unos minutos de encontrarse cara a cara con la fría y despiadada verdad, que Mia no era sabia ni santa, sino solo una princesa. Y un cerebro bastante guisante en eso. Estaba tan cerca. La niebla en su mente se estaba despejando. Justo cuando estaba a punto de tener su epifanía. En ese caso, Berman, deberás construir un castillo para Mia al lado de ese bosque. De hecho, ¿por qué no expandirlo a una ciudad también? Se llamará Ciudad Princesa. La demanda del emperador se apropió de sus recursos mentales, robándole la oportunidad de tener su epifanía. Mientras trabajaba en las implicaciones, presionó su mano contra su frente. Eso es solo agregar petróleo al fuego, maldición. ¿Por qué? Berman no solo iba a perder una parte de su dominio, sino que tenía que construir un castillo y construir una ciudad circundante. Sí, entiendo que ordenarle que lo haga significa que el imperio no tendrá que malgastar su propio dinero, pero el hombre ya está lo suficientemente molesto. No vale la pena antagonizarlo aún más. Se frotó con cansancio las sienes y dejó escapar un profundo suspiro, solo para que se le cortara la respiración cuando vio la expresión en el rostro de Berman. Ese es su majestad. Dios. Yo. El vizconde estaba visiblemente temblando, pero no por la ira. Más bien, parecía que estaba cerca de ser conmovido hasta las lágrimas. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora?, se preguntó Ludwig con los ojos muy abiertos. Se retorció el cerebro tratando de comprender la escena desconcertante que se desarrollaba ante él. Entonces sucedió. Tuvo una epifanía, aunque diferente a la discutida anteriormente, y lo sacudió hasta el núcleo. ¿Me estás diciendo? Por Dios, lo entiendo ahora. No, pero eso no puede. Si hubieran estado tratando con un comerciante, la decisión de Mia habría provocado una gran cantidad de mala voluntad. Sería una solicitud directa de los bienes del comerciante por parte del imperio. No podía rechazar una orden directa del emperador, pero ciertamente no le iba a gustar. La diferencia, y de hecho una diferencia crucial, era que estaban tratando con el vizconde Berman, que no era un comerciante. Él era un noble. Y los nobles eran criaturas que valoraban la reputación por encima de todo. La decisión de Mia no fue una separación de Berman. Lejos de eso, fue una decisión nacida de una comprensión perfecta de sus tendencias, y le ofreció exactamente lo que más deseaba, la gloria. ¿Por qué Berman incluso agitó todo este lío para empezar? Fue porque sus plumas estaban rizadas, haciéndole sentir que tenía que mostrar al conde foráneo de Rudolbón. Mia sabía exactamente lo que ansiaba y al incorporar su propia jurisdicción especial dentro de su dominio, le permitía jactarse de que estaba construyendo una ciudad con el nombre de la princesa. Para la nobleza, tal hazaña era gloriosa sin medida. Después de todo, si ese bosque era propiedad privada de Mia, entonces su padre seguramente también lo visitaría de vez en cuando. El prestigio otorgado por ese solo hecho valió la pena. ¿Estoy viendo esto bien? ¿Su Alteza acaba de establecer una protección permanente para el bosque sin ningún costo para ella? Además, al construir Ciudad Princesa, al lado del bosque, también le ofreció a los Lulus un camino hacia la prosperidad.
Serviría como una disculpa por los problemas que tuvieron que soportar durante este incidente, y aunque dependería de ellos aprovechar la oportunidad, la existencia de una ciudad cercana mejoraría sin duda el flujo de bienes a través de sus tierras. Lo más importante, todo esto se lograría con la gratitud de Berman en lugar de su resentimiento. Si hubiera sido yo, habría depuesto a Berman por estratagema política. Si hubiera sido el capitán Dion, probablemente habría eliminado a Berman, de una forma u otra. Sin embargo, ninguno de estos métodos fue óptimo. Los nobles no solo eran mascarones de proa, sino gobernantes funcionales de sus tierras. Tenían un propósito pragmático y cada uno era un engranaje crucial en la maquinaria de la sociedad. Ciertamente, un equipo que funciona mal debe repararse, pero quitarlo directamente afectaría inevitablemente todo el marco. Seguiría una confusión generalizada, y no importa cuán rápido instalen un sucesor, habrá un daño inevitable para las personas que viven allí. Un cambio de gobernante arrojaría una sombra de incertidumbre sobre la tierra, dañando la productividad y la estabilidad. ¿Cómo, entonces, podría Mia evitar tales consecuencias? Simple. No reemplace la regla. Haz que trabaje para ella en su lugar. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Para ella, parecía tan fácil, tanto decir como hacer. ¿Sabes qué? Esto probablemente ni siquiera es el final. Apuesto a que hay más. Probablemente también haya considerado cómo manejar a Rudolf von. Para su gran desgracia, las sospechas de Ludwig se probarían correctas la próxima semana, robándole cualquier posibilidad de recuperarse de su caso terminal de Mia Frenia cuando una carta de Tioune, hija del conde de Rudolf von, fue entregada a la habitación de Mia.